El aeropuerto de Domodedovo zumbaba como una colmena gigantesca y metálica. Era ese sonido característico de las despedidas y los reencuentros, una mezcla de ruedas de maletas arrastrándose por el suelo pulido, anuncios ininteligibles por megafonía y el murmullo constante de miles de voces. Irina Maximova estaba de pie junto a la inmensa pared de cristal de la terminal de salidas, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando cómo la silueta de su mejor amiga, Alina, desaparecía lentamente en la serpenteante cola del control de pasaportes. El vuelo a Barcelona llevaba ya media hora de retraso, una de esas esperas tediosas que agotan la paciencia, pero Alina había sido insistente, casi tajante, en que Irina no debía quedarse a esperar. «Vete a casa con Misa», le había dicho, dándole un abrazo fuerte, de esos que dejan el olor a perfume impregnado en la ropa. «Nos vemos en una semana, cuídate mucho». Irina asintió, sonrió y prometió irse, pero sus pies no obedecieron. Se quedó allí, inmóvil, mirando a la nada mientras los aviones despegaban hacia destinos lejanos. La verdad era que no tenía ninguna prisa por volver a casa. En los últimos meses, aquel apartamento espacioso y bien decorado que compartía con su marido había dejado de sentirse como un hogar. Se había convertido en un lugar de silencios incómodos y ausencias prolongadas. Stanislav, su esposo, se quedaba cada vez más tiempo en la notaría. Siempre eran asuntos urgentes, clientes difíciles o papeleo de última hora. Cuando finalmente aparecía por la puerta, traía consigo un aire de distancia, como si su cuerpo estuviera allí cenando con ella, pero su mente estuviera en otro planeta. Incluso la noticia reciente de su embarazo, algo que habían planeado teóricamente, no había provocado en él esa chispa de alegría desbordante que Irina esperaba ver en los ojos de un futuro padre. Quizás solo está preocupado por el trabajo, pensaba ella, tratando de justificarlo, mientras su mano acariciaba mecánicamente su vientre, aún plano pero lleno de vida. A sus 31 años, Irina era una médico internista respetada, una profesional entrenada para observar, analizar síntomas y diagnosticar problemas ocultos. Sin embargo, en su propio matrimonio, esa intuición clínica parecía haberse desconectado por completo, cegada por la rutina y la confianza. Suspiró, sintiendo una sed repentina. Decidió comprar una botella de agua fría antes de enfrentarse al tráfico de vuelta a casa. Se giró y comenzó a caminar hacia la cafetería situada al fondo de la sala de espera, esquivando a viajeros apresurados y niños corriendo. Y entonces, el mundo se detuvo. Fue como si alguien hubiera puesto pausa a la realidad y hubiera bajado el volumen de todo el aeropuerto. En un rincón lejano de la cafetería, medio oculto por una columna estructural de hormigón, estaba él. Stanislav. Su marido. El mismo hombre que la noche anterior, mientras se cepillaba los dientes, le había dicho con total naturalidad que al día siguiente tenía un viaje de negocios a Novosibirsk, en la fría Siberia. Pero allí estaba, a pocos metros de ella, y no parecía estar preparándose para el frío. Estaba sentado en una mesa pequeña, y no estaba solo. Sus brazos rodeaban a una mujer joven, una rubia despampanante vestida con un traje de color rosa brillante que gritaba atención. La chica se acurrucaba contra el pecho de Stanislav con una familiaridad que heló la sangre de Irina. No era la postura de una colega, ni siquiera la de una amiga. Era la intimidad de los amantes. Se reían, se susurraban cosas al oído, aislados en su propia burbuja de felicidad. Irina sintió que el suelo de granito desaparecía bajo sus pies.
Su corazón comenzó a latir con una violencia dolorosa contra sus costillas y la boca se le secó al instante. Su primer instinto fue huir, pero sus piernas, temblorosas, la llevaron detrás de la columna más cercana. Se escondió allí, respirando agitadamente, rezando para que no la hubieran visto. Desde su escondite, agudizó el oído. Stanislav le decía algo a la rubia mientras le acariciaba la mano con el pulgar, un gesto tierno que solía hacer con Irina años atrás. La chica echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada cristalina. Fue entonces cuando Irina la reconoció. Es Poliña. La comprensión cayó sobre ella como un cubo de agua helada. Poliña, la asistente de notario. Aquella chica de 25 años, ambiciosa y eficiente, que Stanislav mencionaba casualmente en las cenas. Poliña tuvo una gran idea para archivar. Poliña es muy talentosa. Poliña se queda hasta tarde para ayudarme. Ahora, cada una de esas frases cobraba un sentido nuevo y repugnante. Ahora estaba claro que era exactamente lo que optimizaban en la oficina hasta altas horas de la noche. Irina sintió una oleada de náuseas que nada tenía que ver con su embarazo. Era el asco físico de la traición. 5 años de matrimonio. Un hijo de 4 años, Misa, esperándolos en casa. Otro bebé en camino, de apenas 12 semanas de gestación. ¿Acaso todo eso no significaba nada? ¿Era todo una mentira? La ira comenzó a reemplazar al shock. Quería salir de su escondite, marchar hasta esa mesa, volcar el café sobre la camisa impecable de Stanislav y gritarle a la cara delante de todo el mundo. Quería exigir explicaciones. Pero algo la detuvo. Una voz fría y racional en su cabeza, la voz de la doctora que sabe que no se opera sin antes ver la radiografía, le dijo que esperara. Que escuchara. Se deslizó con cautela, aprovechando el paso de un grupo de turistas ruidosos, y se colocó detrás de un panel publicitario, mucho más cerca de la pareja. Ahora podía escuchar sus voces con claridad. Lo que oyó a continuación fue mucho peor que la infidelidad. Fue la confirmación de que no estaba casada con un hombre, sino con un monstruo. Pronto se resolverá todo, mi amor, decía la voz de Stanislav, suave y segura. Esa voz que Irina conocía tan bien. En el juicio le quitaremos hasta el último céntimo. Vamos a dejarla seca. ¿Y si sospecha algo? La voz de Poliña sonaba preocupada, un tono infantil y caprichoso. Stanislav soltó una risita despectiva. Irina es demasiado confiada. Es médico, no abogada. No entiende las sutilezas del derecho sucesorio ni las trampas legales. Además, ahora está embarazada, sus hormonas la tienen loca, está emocionalmente inestable. Incluso si entiende algo, ¿quién le va a creer a una mujer histérica? Irina apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Emocionalmente inestable. Así que esa era su estrategia. Usar su embarazo, el hijo de ambos, como un arma para desacreditarla. Pero los documentos, insistía Poliña, nerviosa. ¿Y si los encuentra? No te preocupes. Los documentos, las pruebas, el testamento falso, todo está guardado en mi carpeta roja. Y esa carpeta está segura en mi despacho, bajo llave. Ella no tiene acceso allí. Stanislav hablaba con la arrogancia del que se cree intocable. Después del juicio, tú y yo seremos millonarios. Nos iremos lejos. ¿Y qué pasará con tu mujer?, preguntó Poliña. ¿Y el niño? Nos divorciaremos,
Por supuesto. Le dejaré lo justo para que no se muera de hambre, soy generoso. Pero a misa me lo quedo yo. Un chico necesita a su padre, y además, me servirá para mantener la imagen de hombre de familia. ¿Y el recién nacido? El que lleva en la barriga. Stanislav se encogió de hombros, un gesto de indiferencia que a Irina le pareció lo más cruel que había visto en su vida. Veremos. Quizás ni siquiera llegue a término. Con todo el estrés del divorcio y la pérdida del dinero, ya sabes, los abortos espontáneos ocurren. Irina tuvo que cubrirse la boca con la mano para ahogar un grito de horror. La sangre le martilleaba en las sienes. Ese hombre, el padre de su hijo, no solo planeaba abandonarla. Planeaba robarle todo, quitarle a su hijo mayor y deseaba, activamente, la muerte del bebé que ella llevaba en su vientre. Era pura maldad. Anuncian el embarque para el vuelo a Niza, dijo Poliña, interrumpiendo el flujo de veneno. Se levantó, alisándose la falda rosa. Es hora de irnos, mi amor. Niza. No Novosibirsk. La costa azul en lugar de la estepa siberiana. Otra mentira más para la colección. Stanislav se levantó, la tomó por la cintura y la besó en los labios. Fue un beso largo, apasionado, posesivo. Irina observó la escena, sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro de su pecho. No era su corazón simplemente se había congelado para sobrevivir. Lo que se rompía eran las ilusiones, la ingenuidad, la fe ciega en la familia que había construido. En una semana seremos libres y ricos, susurró él, lo suficientemente alto para que el destino lo registrara. La pareja tomó sus maletas de mano y se dirigió hacia la puerta de embarque, riendo, sin mirar atrás, sin saber que acababan de despertar a un enemigo formidable. Irina los siguió con la mirada hasta que desaparecieron. Cuando el dolor agudo retrocedió, dejó paso a una claridad mental absoluta. Stanislav había cometido un error fatal, la había subestimado. Creía que ella era débil, que era solo una médico inestable. Había olvidado que ella se enfrentaba a la muerte y al dolor todos los días en el hospital. Había olvidado que Irina Maximova era inteligente, observadora y, sobre todo, una madre dispuesta a todo. Carpeta roja en el despacho. Esas palabras resonaron en su mente como un mantra. Stanislav dijo que ella no tenía acceso. Se equivocaba. Hace meses, él mismo le había dado una copia de las llaves de la oficina para casos de emergencia. Parecía que la emergencia acababa de llegar, aunque no la que él hubiera imaginado. Irina sacó su teléfono con manos que ya no temblaban. Marcó el número de la niñera. Lyudmila Petrovna, soy Irina. Escuche, han surgido asuntos muy urgentes. ¿Podría quedarse con misa esta noche? Sí, muy urgentes. No volveré hasta tarde. Colgó el teléfono y caminó hacia la salida del aeropuerto. Ya no era la esposa devota que había llegado hacía una hora. Ahora era una cazadora. Y la presa estaba en Niza, distraída y confiada, mientras ella se dirigía directa a la guarida del lobo para descubrir qué secretos escondía esa maldita carpeta roja. El camino de regreso desde el aeropuerto fue un borrón de luces de neón y asfalto mojado. Irina conducía mecánicamente, con la mente funcionando a 1000 revoluciones por minuto, analizando cada palabra escuchada, cada gesto observado. Llegó a casa a las 7 de la tarde. Al abrir la puerta, el olor a cena casera y la risa de su hijo Misa la golpearon con una oleada de tristeza.
El niño de 4 años corrió hacia ella, agitando un papel en el aire como si fuera una bandera. «Mamá, mira», gritó con entusiasmo. «He dibujado a nuestra familia». Irina tomó el dibujo con manos temblorosas. Eran 3 figuras de palitos, un hombre grande, una mujer y un niño pequeño en medio, todos tomados de la mano bajo un sol amarillo desproporcionado. Papá y mamá llevan de la mano a un hombrecito. «Somos nosotros», anunció Misa con orgullo. Irina sintió un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de su hijo y lo abrazó con fuerza, absorbiendo su calor, su olor a jabón y a inocencia. ¿Cómo explicarle a un niño que ese dibujo ya era mentira? ¿Cómo decirle que su padre, el héroe de sus cuentos, había preferido a una rubia en traje rosa y estaba dispuesto a destruir su mundo? «Es precioso, mi amor», logró decir, besándole la coronilla para ocultar sus ojos húmedos. «¿Y papá?», preguntó Misa, mirando detrás de ella. Papá está en un viaje de negocios. Dijo que te traería un juguete». La mentira supo a ceniza en su boca. Lejos, en Niza, pensó con amargura. ¿Qué le traerá a Poliña? ¿Diamantes comprados con el dinero robado de nuestra familia? Lyudmila Petrovna, la niñera anciana que era como una segunda madre para ellos, observó a Irina con preocupación. «Hija, estás pálida como un fantasma. ¿Ha pasado algo malo?» «Todo bien, Lyudmila, solo es el cansancio», mintió Irina, forzando una sonrisa. «Pero necesito pedirle un favor enorme. Tengo que ir a la oficina de Stanislav ahora mismo. Es un asunto de vida o muerte. ¿Puede quedarse con Misa hasta mañana por la mañana?» La mujer asintió, aunque la duda persistía en su mirada. «Claro, querida. Ve tranquila. Yo cuidaré del pequeño». Irina dio de cenar a Misa, lo bañó y lo acostó, contándole un cuento sobre un caballero que vencía a los dragones. Mientras el niño cerraba los ojos, Irina pensó que en la vida real, los dragones a veces llevan trajes caros y viven en tu propia casa. A las 10 de la noche, la ciudad ya estaba sumida en la oscuridad. Irina condujo hacia el centro, donde se encontraba la prestigiosa notaría de Stanislav. El edificio antiguo, de 2 plantas, se alzaba imponente y silencioso. Stanislav llevaba 3 años trabajando allí como notario principal, un puesto que les había dado estatus y comodidad. Ahora, ese edificio parecía la fachada de una gran mentira. Irina aparcó en un callejón lateral, apagó las luces y esperó unos minutos. El silencio era absoluto. Sacó de su bolso la llave plateada, esa que tenía un llavero con forma de balanza de la justicia. Se la había regalado ella misma en su primer aniversario. «La justicia por encima de todo», solía decir él. ¡Qué ironía tan macabra! Entró. La puerta se abrió sin hacer ruido. El interior olía a papel viejo, cera y a la colonia cara de Stanislav, un aroma que antes le resultaba reconfortante y ahora le revolvía el estómago. Subió las escaleras hacia el segundo piso, con el corazón latiendo en la garganta. El despacho de su marido era tal como lo recordaba, muebles de roble macizo, sillones de cuero, grandes ventanales cubiertos por cortinas pesadas. Irina encendió la lámpara de escritorio, creando un círculo de luz amarilla en la penumbra. Comenzó la búsqueda. Primero los cajones del escritorio. Nada fuera de lo común, bolígrafos, sellos, clips. En el cajón inferior, escondido bajo unos manuales legales,
encontró un pendrive negro con una etiqueta adhesiva que decía personal. Se lo guardó en el bolsillo. Luego pasó a los archivadores. Revisó docenas de carpetas, testamentos, compraventas, sucesiones. Todas parecían legales. Ninguna era roja. El pánico empezó a subir por su garganta. ¿Y si se lo había llevado? ¿Y si lo había destruido? Miró alrededor de la habitación con desesperación. Sus ojos se posaron en un pequeño armario bajo en la esquina, casi oculto por una planta decorativa. Tenía un candado simple. Irina probó las llaves del llavero de Stanislav que había cogido de casa antes de salir. Tenía un juego de repuesto. La tercera llave giró. Clic. La puerta se abrió. Y ahí estaban. No una, sino varias carpetas de color rojo sangre, alineadas perfectamente como soldados de plomo. Irina sacó la primera con manos temblorosas. La etiqueta rezaba, Andreyeva M.I. Abrió la carpeta. Era un testamento. Una anciana, María Andreyeva, dejaba un apartamento en el centro y una casa de campo a Stanislav Maximov. Irina frunció el ceño. Dios mío, susurró. Sacó la segunda. Kozlov P.N. Otro testamento. Una suma millonaria en cuentas bancarias legada al amigo cercano Stanislav Maximov. Y entonces vio la tercera carpeta. Sorova E.S. El aire se le escapó de los pulmones. Ese apellido lo conocía. Era su tía Katia, Ekaterina Sergeyevna, la hermana de su difunta madre. Había fallecido hacía 6 meses. Era una mujer soltera y sin hijos que siempre había dicho que Irina era su única heredera. Irina abrió el documento. Allí estaba, en papel oficial, con sellos y firmas, todas las propiedades de su tía, un piso de lujo valorado en 12 millones de rublos, una dacha y los ahorros de toda una vida, pasaban a manos de Stanislav Maximov. Desgraciado, siseó Irina, sintiendo lágrimas de rabia en los ojos. Ella había visto el testamento real. Su tía se lo había enseñado un mes antes de morir. Decía claramente, lego todo a mi sobrina Irina. Stanislav había usado su posición de notario, su acceso y su poder para falsificar la última voluntad de una muerte y robarle a su propia esposa. Irina sacó su teléfono y comenzó a fotografiar frenéticamente. Cada página, cada firma falsa, cada sello. Había 7 carpetas en total. 7 vidas robadas. 7 familias engañadas. El fraude total superaba los 50 millones de rublos. Las fechas indicaban que había empezado hacía 3 años, justo cuando lo ascendieron. Todo encajaba. La frialdad, los gastos inexplicables, el distanciamiento. Junto a las carpetas, encontró un segundo teléfono móvil. Lo encendió. La contraseña era la fecha de nacimiento de Misa. Qué sentimental, pensó con asco. El teléfono estaba lleno de mensajes con Poliña. Cariño, hoy he conseguido otro documento. La vieja Petrova nunca supo que firmaba una donación a mi favor en lugar de un testamento para su nieto, leía uno de los mensajes de Stanislav. Eres un genio, mi amor. Pronto podremos comprar la casa en Italia, respondía Poliña. Deja que Poliña cierre el último caso con la herencia de mi mujer. Es la suma más grande. Después desapareceremos. Pediré el divorcio, me llevaré al niño y nos iremos a Italia.
Irina leyó aquello sintiendo una mezcla de furia volcánica y una frialdad absoluta. No solo le estaban robando, se estaban riendo de ella mientras lo hacían. Fotografió todos los mensajes. Luego fue al ordenador, usó la misma contraseña y copió todo el disco duro al pendrive que había encontrado, esquemas de lavado de dinero, cuentas en el extranjero, listas de víctimas. Stanislav era tan arrogante que ni siquiera había encriptado los archivos. Se creía intocable. Pero lo peor estaba por llegar. En la última carpeta roja encontró un documento legal ya redactado, fechado para el día siguiente. Era una demanda para privarla de la patria potestad sobre Misa. El argumento, inestabilidad mental grave tras la pérdida de la herencia familiar. El plan era diabólico, primero robarle la herencia con el testamento falso, provocarle un colapso nervioso y luego usar ese colapso para quitarle al niño y dejarla sola, pobre y loca. Irina devolvió todo a su sitio con cuidado quirúrgico. Cerró el armario, apagó la luz y salió del edificio. Ya no tenía miedo. Ya no tenía dudas. Tenía pruebas. Tenía un plan. Y tenía una guerra que ganar. A la mañana siguiente, Irina se movió con la precisión de un general en batalla. Llevó a Misa a la guardería y dio instrucciones estrictas a la directora. Nadie, absolutamente nadie excepto ella o la niñera, podía recoger al niño. Luego fue a su trabajo y pidió una excedencia indefinida. Necesitaba tiempo total. Buscó en internet y encontró a Rosanov y Asociados, un bufete de abogados con fama de tiburones. Konstantin Rosanov, un hombre de 40 años con mirada inteligente, la recibió 2 horas después. Cuando Irina desplegó las fotos y los documentos sobre su mesa, el abogado soltó un silbido de admiración. Fraude a gran escala, falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad, lavado de dinero, enumeró Rosanov. Irina Genadievna, esto no es un divorcio. Esto es una causa penal mayor. Su marido se enfrenta a un mínimo de 10 años de cárcel. ¿Qué debo hacer?, preguntó ella. Denunciar. Pero no solo usted. Necesitamos a todas las víctimas. Si presentamos una demanda colectiva, no tendrá escapatoria. Y pediremos medidas cautelares para congelar sus activos y evitar que huya. Saliendo del despacho, Irina sintió que recuperaba el control. Contrató a un detective privado, Andrei Kuznetsov, para que investigara las finanzas ocultas de Stanislav y Poliña. Quiero saber hasta el último céntimo que han escondido, le ordenó. Luego comenzó la tarea más dolorosa, llamar a las víctimas. La primera llamada fue a Maxim Petrov, el nieto de la anciana engañada. Maxim, tengo noticias terribles. Su abuela no se olvidó de usted. Fue víctima de un fraude. La voz del hombre al otro lado de la línea se quebró. Para el mediodía, Irina había contactado con las 7 familias. La indignación y el dolor de esa gente se convirtieron en combustible para su lucha. Todos acordaron reunirse con el abogado Rosanov. El ejército de Irina estaba creciendo. Pero le faltaba una pieza clave. Poliña. O mejor dicho, el eslabón débil de Poliña. El detective le había enviado un informe rápido. Poliña estaba casada. Su marido se llamaba Víctor Berezovsky, un ingeniero civil que vivía en un apartamento modesto en las afueras. Irina encontró su número y lo llamó. Víctor, tenemos que hablar. Se trata de su esposa y de mi marido. Se reunieron en un café tranquilo esa misma tarde.
Víctor era un hombre de rostro amable, con manos de trabajador y ojos cansados. Cuando Irina le mostró las fotos del aeropuerto y los mensajes de texto, el hombre se derrumbó. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros se sacudieron en silencio. Yo trabajaba en 2 empleos para pagar la hipoteca, dijo con voz rota. Ella decía que trabajaba hasta tarde por nuestro futuro. Pensé que éramos felices. Víctor, escúcheme, dijo Irina, tomando su mano por encima de la mesa. Ellos planean huir a Italia. Van a dejarnos a los 2 sin nada. Podemos detenerlos, pero necesito su ayuda. Usted vive con ella. Usted puede encontrar más pruebas. Víctor levantó la vista. En sus ojos ya no había solo dolor, había determinación. La misma determinación que Irina había sentido en el aeropuerto. Lo haré, dijo él. No por venganza, sino por justicia. Nadie se ríe de mi honestidad. Irina había ganado su aliado más valioso. Todo estaba listo. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar a que los amantes de Nisa regresaran, creyendo que venían a recoger su botín, sin saber que venían directos al matadero. El aire en Moscú estaba cargado de esa electricidad estática que precede a las tormentas, aunque el cielo estaba despejado. Para Irina, la tormenta tenía nombre y fecha de llegada. El vuelo de regreso de Nisa aterrizó a las 10 de la noche. El detective le confirmó que Stanislav y Poliña habían llegado y se habían separado en el aeropuerto para mantener las apariencias. A las 6:30 de la mañana siguiente, el teléfono de Irina sonó. Era él. Hola, cariño, ya he vuelto, dijo la voz de Stanislav, fresca y despreocupada, como si no llevara una semana revolcándose con su amante y planeando la ruina de su esposa. El viaje a Novosibirsk fue agotador pero productivo. Hoy tengo que ir directo al juzgado por lo del testamento de tu tía, es un trámite puramente formal para cerrar el expediente. Irina sostuvo el teléfono con fuerza, sintiendo la bilis subir por su garganta. Ah, sí, dijo con un tono dulce que le costó un esfuerzo titánico. ¿Y cómo está Poliña? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, de esos que duran un segundo pero parecen horas. Poliña, preguntó Stanislav, intentando sonar casual. Bien, supongo. Es una empleada eficiente. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad, respondió Irina. Nos vemos luego, querido. Colgó y se permitió una sonrisa depredadora. Stanislav no tenía ni idea. A las 10 de la mañana, el juzgado del distrito estaba lleno de la actividad habitual. Abogados corriendo con togas, secretarios cargando pilas de expedientes. Stanislav llegó puntual, impecable en su traje italiano, irradiando esa confianza arrogante que siempre lo había caracterizado. Poliña caminaba unos pasos detrás de él, vestida de negro, intentando parecer una asistente profesional, aunque las miradas cómplices que intercambiaban lo decían todo. Entraron en la sala de audiencias. Stanislav saludó al juez con una inclinación de cabeza y se giró para buscar a su esposa, esperando ver a la mujer sumisa y confundida de siempre. Pero lo que vio lo dejó helado. Irina estaba allí, sí. Pero no estaba sola. A su lado, de pie como una torre, estaba el abogado Konstantin Rosanov. Y detrás de ellos, en los bancos del público, estaban sentadas 7 familias. Las víctimas. Maxim Petrov, los hijos de Kozlov, los sobrinos de Andreyeva. Todos lo miraban con un odio silencioso y palpable.
¿Qué haces aquí, Ira?, preguntó Stanislav, y por primera vez, su voz tembló. Defiendo mis derechos, Stanislav, respondió ella con una calma glacial. Y no solo los míos. El testamento de mi tía es falso. Y todos los demás también. Eso es absurdo, gritó él, intentando recuperar el control. Soy un notario intachable. Esto es una calumnia. Lo eras hasta ayer, intervino Rosano. En ese preciso instante, las puertas traseras de la sala se abrieron de golpe. Entró la investigadora Krupina seguida de 4 agentes operativos de la policía. El sonido de sus botas militares contra el suelo de madera resonó como un veredicto anticipado. Stanislav Maximov, queda usted detenido por fraude a gran escala, falsificación de documentos y abuso de autoridad, anunció Krupina con voz metálica. Polinia Berezovskaya, usted también queda detenida como cómplice necesaria. El mundo de Stanislav se derrumbó en tiempo real. Su rostro pasó del rojo al blanco ceniza en cuestión de segundos. No. Es un error. Somos una familia, Irina, gritó mientras los agentes le ponían las esposas. Diles que es un error. La familia terminó cuando decidiste traicionarme, robarme y planear quitarme a mi hijo, dijo Irina, mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. Polinia, por su parte, comenzó a llorar histéricamente mientras era arrastrada fuera de la sala, gritando que ella solo seguía órdenes. El arresto fue un triunfo, pero el estrés acumulado tiene un precio, y el cuerpo de Irina decidió pagarlo esa misma tarde. Al salir del juzgado, sintió un dolor agudo y punzante en el bajo vientre. Se dobló sobre sí misma, jadeando. La sangre manchó su vestido. Fue una carrera contra el tiempo hacia el hospital, pero no hubo nada que los médicos pudieran hacer. El estrés extremo, la tensión de los últimos días, el insomnio, todo se cobró su cuota. Irina perdió al bebé. Cuando despertó en la habitación del hospital, vacía y blanca, lloró. Lloró no por Stanislav, sino por esa vida inocente que había sido una víctima colateral de la avaricia de su padre. Pero en medio de ese dolor, Irina encontró una nueva capa de acero en su alma. Si antes quería justicia, ahora quería aniquilación total. Al día siguiente, una llamada inesperada cambió el rumbo de todo. Era Polinia, llamando desde el centro de detención preventiva. Irina, por favor, no cuelgue, suplicó la voz temblorosa de la amante. Quiero confesar. Quiero contarlo todo a cambio de hablar con usted. Irina aceptó. Fue al centro de detención, un lugar gris y deprimente que olía a lejía y desesperanza. Polinia estaba sentada al otro lado del cristal, desaliñada, con ojeras profundas. Ya no quedaba nada de la chica glamurosa del aeropuerto. Estoy embarazada, soltó Polinia de golpe. De Stanislav. Irina sintió un golpe en el pecho. La ironía era cruel, ella había perdido a su hijo y la amante esperaba uno. Felicidades, dijo Irina con frialdad. Espero que tenga un buen abogado. No lo entiende, susurró Polinia, inclinándose hacia el cristal. Tengo que decirle algo peor. Stanislav no solo quería robarle. Él planeaba matarla. El silencio en la cabina de visitas se volvió ensordecedor. ¿Qué? Después de que naciera su bebé, y después de que él consiguiera todo el dinero, planeaba contratar a alguien. Quería que pareciera un suicidio. Depresión posparto, decía él. Dijo que sería fácil, que nadie sospecharía de una madre inestable.
Irina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Recordó la conversación en el aeropuerto, veremos. Quizás ni siquiera llegue a término. No era una frase al azar. Era un plan. Tengo las pruebas, continuó Poliña, llorando. En mi casa, en un pendrive rosa escondido en mi tocador. Hay grabaciones de audio y chats con los sicarios. Se llaman Vorontsov y Kastanov. Por favor, créame. Yo tuve miedo, pero no pude pararlo. Irina salió de la cárcel temblando de horror y furia. Contactó inmediatamente a la investigadora Krupina y a Víctor. La policía registró el apartamento de Poliña esa misma noche. Encontraron el pendrive. El contenido era aterrador, conversaciones detalladas sobre métodos, precios y coartadas. Stanislav no era solo un ladrón de guante blanco, era un psicópata calculador dispuesto a asesinar a la madre de sus hijos por dinero. La policía actuó rápido. Vorontsov y Kastanov, dos matones con antecedentes, fueron detenidos en una redada. El caso escaló de fraude a conspiración para asesinato. Pero había algo más. Algo que no encajaba. Un notario de nivel medio no organiza una red criminal de este calibre solo. Alguien le daba la información. Alguien le protegía desde arriba. Entró en escena el coronel Sergei Belov, del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado. Un hombre serio, con cicatrices que hablaban de viejas batallas. Irina Genadievna, creemos que su marido tiene un curador, un jefe en las sombras, explicó Belov en su despacho. Necesitamos llegar a él. Y usted es la única que puede ayudarnos. ¿Cómo?, preguntó Irina. Tiene que visitar a su marido. Tiene que fingir que todavía lo ama, que quiere salvarlo. Tiene que convencerlo de que la única salida es contactar a su jefe para pedir ayuda. Organizaremos una fuga falsa. Era una locura. Era peligroso. Pero Irina pensó en su bebé perdido, en Misa, en los ancianos robados. Lo haré. La visita a Stanislav fue la mejor actuación de la vida de Irina. Lloró, le tomó las manos, le dijo que lo perdonaba, que no podía vivir sin él. Stanislav, desesperado y aterrorizado por la vida en prisión, mordió el anzuelo. Hay alguien, confesó en un susurro. El tío Kolya. Es Nikolai Orejov, el subdirector de la administración tributaria. Él me daba los datos de las víctimas ricas. Él puede sacarme de aquí. El nombre de Orejov cayó como una bomba. Era un alto funcionario, intocable. Dile que me ayude a escapar, suplicó Stanislav. El operativo Retribución se puso en marcha. Días después, durante un traslado rutinario al juzgado, el furgón policial se detuvo por una avería. En la confusión orquestada, los guardias se descuidaron y Stanislav escapó. Corrió por las calles, guiado por la desesperación, hasta una cabina telefónica donde contactó con el número privado que sabía de memoria. Tío Kolya, soy yo. Estoy fuera. Necesito ayuda. Orejov, creyendo que su peón podía exponerlo, le dio instrucciones para reunirse en un restaurante aislado en las afueras, un lugar rodeado de bosque. Stanislav llegó allí, sudoroso y esperanzado, creyendo que le darían un pasaporte falso y dinero. Lo que encontró fue a Orejov sentado en una mesa privada, rodeado de guardaespaldas con caras de pocos amigos. «¿Creíste que podías escapar y venir a mí?», dijo Orejov con desprecio. «Eres un cabo suelto, Stanislav. Y los cabos sueltos se cortan».
Hizo una señal a sus hombres. Llevadlo al bosque. Que los lobos desayunen. Stanislav comprendió en ese instante que su protector era su verdugo. Gritó, suplicó, y en su pánico final, soltó la verdad: mi mujer trabaja con la policía. ¿Saben que estoy aquí? Es una trampa. Demasiado tarde. Las ventanas del restaurante estallaron. Las fuerzas especiales, que habían rodeado el perímetro, irrumpieron lanzando granadas aturdidoras. Policía. Al suelo. El caos fue total. Orejov intentó sacar un arma, pero fue reducido contra el suelo. Stanislav fue esposado de nuevo, llorando de alivio por ser arrestado en lugar de ejecutado. La red criminal completa, desde el notario hasta el alto funcionario, había caído en una sola noche. Y todo gracias a la mujer que subestimaron. El juicio fue el evento del año. Los titulares de los periódicos no hablaban de otra cosa: la viuda negra inversa, el notario asesino, la caída del clan Orejov. Pero para Irina, el circo mediático era solo ruido de fondo. Lo importante sucedía dentro de la sala, donde la justicia, lenta pero implacable, dictaba sentencia. Stanislav Maximov, otrora un hombre arrogante que se creía dueño del mundo, escuchó su veredicto con la cabeza gacha, convertido en una sombra de sí mismo. 18 años de prisión en una colonia de régimen estricto. La sentencia fue por fraude masivo, falsificación, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. Cuando el juez golpeó el mazo, Irina no sintió alegría, sino una profunda y serena liberación. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre sobre una habitación oscura. Poliña, gracias a su colaboración y a su confesión que destapó el intento de asesinato, recibió una pena reducida de 3 años. El embarazo le permitió cumplir parte de la condena en condiciones especiales, pero su reputación y su vida anterior estaban destruidas. Nikolai Orejov, el tío Kolya, fue condenado a 25 años. Sus activos fueron incautados, y con ese dinero se creó un fondo para compensar a todas las familias víctimas del fraude. Nadie se quedó sin recuperar lo suyo. 6 meses después del veredicto, la vida de Irina era irreconocible. Había vendido el apartamento que compartía con Stanislav, no quería vivir entre paredes que habían escuchado tantas mentiras. Con el dinero de la venta y la herencia legítima de su tía, compró una casa en las afueras de Moscú. Era un lugar luminoso, con un gran jardín donde Misa podía correr y donde el aire olía a pino y a libertad. Volvió a trabajar, pero esta vez en una clínica privada con un horario flexible que le permitía ser la madre presente que siempre quiso ser. Sus pacientes la adoraban, no solo por su habilidad médica, sino por esa empatía profunda que solo tienen aquellos que han conocido el dolor. Víctor Berezovsky, el exmarido de Poliña, se convirtió en una constante en su vida. Al principio, sus visitas eran una excusa para arreglar cosas en la casa nueva: un grifo que goteaba, una estantería que montar, el jardín que necesitaba cuidados. Pero pronto, las excusas sobraron. Víctor era un hombre tranquilo, de pocas palabras pero de grandes acciones. Misa, que había sufrido la ausencia de su padre biológico, encontró en Víctor una figura paterna natural. Jugaban al fútbol, construían legos y leían cuentos. Un domingo por la tarde, mientras Víctor ayudaba a Misa a reparar su bicicleta en el jardín, el niño levantó la vista y le hizo la pregunta que flotaba en el aire. «Tío Vitya, ¿tú podrías ser mi papá?» Víctor se detuvo, con la llave inglesa en la mano, y miró hacia el porche donde Irina estaba leyendo.
sus miradas se cruzaron. Había miedo, sí, el miedo de los que han sido heridos, pero había algo más fuerte, esperanza. Eso no depende solo de mí, campeón, dijo Víctor con una sonrisa suave. Pero nada me gustaría más. Irina y Víctor se tomaron su tiempo. No había prisa. El amor que nace de la amistad y del respeto mutuo es un fuego lento que calienta sin quemar. Se casaron un año después, en una ceremonia sencilla en el jardín de su casa, rodeados de las familias a las que Irina había ayudado a recuperar su herencia. El abogado Rosano fue el padrino. Brindo por la mujer que me enseñó que la justicia no solo está en los libros de leyes, sino en el corazón, dijo en su discurso. 5 años pasaron volando. Era una tarde dorada de verano. La familia estaba reunida en la terraza junto al río que bordeaba su propiedad. Misa, que ya tenía 9 años, enseñaba a pescar a su hermana pequeña, Anja, la hija que Irina y Víctor habían tenido hacía 3 años. Anja tenía los ojos de su madre y la risa contagiosa de su padre. Mamá, cuéntame el cuento del tío malo otra vez, pidió Anja, aburrida de que los peces no picaran. Irina sonrió, intercambiando una mirada cómplice con Víctor, que estaba preparando la barbacoa. Había una vez un hombre que quería tener todo el oro del mundo, empezó Irina, simplificando la historia de terror que había sido su vida. Pero era tan avaricioso que su bolsa se rompió, y al final se quedó sin oro, sin amigos y encerrado en una torre muy alta y gris. ¿Y la princesa?, preguntó Anja. La princesa se salvó a sí misma, corrigió Irina. Y construyó su propio castillo, donde todos vivieron felices. Lejos de allí, en una celda gris de una prisión en Siberia, Stanislav Maximov envejecía prematuramente. Sus días eran una repetición monótona de recuentos y trabajo forzado. Nadie le escribía. Nadie lo visitaba. Misa había dejado de preguntar por él hacía años. Stanislav tenía mucho tiempo para pensar. Pensaba en Misa, en el dinero fácil, en la arrogancia. Pero sobre todo, pensaba en el momento exacto en que subestimó a su esposa en aquel aeropuerto. Había apostado todo al rojo y había perdido. Irina se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza. El sol se ponía, pintando el agua de naranja y violeta. Respiró hondo. Había pasado por el infierno, había perdido un hijo, había enfrentado a la mafia y a la corrupción. Pero al mirar a su familia, a Víctor abrazando a los niños, supo que había ganado el premio más grande de todos, una vida construida sobre la verdad. Y esa paz, pensó mientras el sol desaparecía, valía más que todos los millones del mundo.